Nosotros desde el 92 estamos trabajando con el tema de la memoria en El Salvador para exigir la justicia, la investigación de estos crímenes y que haya una reparación moral y material también para los sobrevivientes que están ahorita de alguna manera desamparados. Hay un derecho de las víctimas de conocer el paradero de sus familiares asesinados, que se investiguen los hechos, que se enjuicien a los responsables, donde estamos pidiendo una serie de acciones que le permita dignificar a las víctimas y volver a tener paz emocional, espiritual. Que nosotros, a pesar de que comenzamos temprano a trabajar estos temas de impunidad en el país, hemos corrido muy poquito, hemos caminado muy poquito y esperamos continuar. Y en esa continuidad es que queremos que Barcelona nos siga apoyando. Lo que debería de hacerse en El Salvador es derogar la ley de amnistía. Los hechos de masacres y los hechos de desaparición forzada no son amnistiados, no prescriben porque son casos de lesa humanidad y es una continuidad del derecho violatorio hasta no verse encontrado la justicia. Los hechos de violencia en que vive el país ahorita son como la consecuencia de esa deuda que el país tiene todavía. En la medida que los familiares estén en pie de lucha, nosotros estamos con ellos. En la medida que tengamos el apoyo solidario económico, pero esto será posible en la medida que también a ellos se les apoye, se les ayude, se les acompañe.